Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 9. Hasta el versículo 18. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Gracias a Dios, estamos siempre avanzando en lo que se refiere a la palabra y la escritura. Pero más que todo nosotros tenemos que comprender si estamos avanzando en el estudio y estamos avanzando en el corazón también, en el progreso. Si la Biblia, o sea, la escritura está fortaleciendo nuestro corazón. Mientras oraba, hermano Luis hablaba acerca de la importancia que tiene la salvación. Y el apóstol Pablo había dicho que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Esto quiere decir que no es algo para tomarlo así, no, para mí yo sé lo que estoy viendo, no es así. Sino yo tengo que examinarme a mí mismo si estoy en la fe. ¿Qué significa eso? Si realmente soy fiel ante Dios, no desde mi punto de vista, sino desde un punto de vista bíblico. Y una de las pruebas más claras de poder examinarme a mí mismo es en la comunión unos con otros, según la Escritura. Yo no me puedo examinar solo. Yo tengo que tener mi espejo. Y muchas veces mi espejo no puede ser yo mismo. Tiene que ser alguien que me está observando, que está viendo. Que el espejo te muestra tus errores. Podemos también decir, la Biblia puede ser mi espejo, está bien. Pero muchas veces nosotros no es así. Paso a la otra página. No es un buen espejo. Necesita un espejo físico. Por eso Dios ordenó la reunión, la comunión. Es una orden de Dios, es una ley de Dios. Porque es la manera de preservar mi corazón puro de esta sociedad corrupta y corrompida. Si se van a dar cuenta, lo que atrae al mundo, a la gente, para irse a la sociedad es precisamente todo lo que el mundo le ofrece, todo lo que el mundo le da, eso es lo que le atrae. Eso es lo que hace que no quiera estar reunido con los hermanos, porque reunirse con los hermanos es prácticamente rechazar las vanidades y placeres del mundo. Esa es la realidad. Por eso Dios le dijo a los israelitas: reúnanse. Eso es importante entender. Entonces ayer habíamos visto que el apóstol Pablo tenía un deseo hacia su nación, que prefería él quedar fuera de la gracia de Dios, si fuera posible, con tal de que su pueblo abra su corazón a la palabra. Y parecía que esto era un pensamiento medio raro y extraño, ¿no? Que nosotros por lo menos difícil que alcancemos. El querer desear nosotros quedar fuera y otro quede dentro.
Siempre es al revés. Yo quiero estar dentro y los demás que queden fuera. O yo estoy adentro y los demás me importa. Algunos dicen comino, podemos poner una pimienta. Normalmente una anís. Normalmente es así. Si yo estoy bien con Dios, si yo ando bien con Dios, si yo camino bien con Dios, ¿qué me interesan los demás? Suele ser mi concepto. Pero el apóstol Pablo no tenía ese corazón. Y vimos ayer por la Biblia que no era el corazón de Dios, ni en la palabra, ni en la escritura, ni en ninguna parte. Inclusive, la prueba de que somos realmente de Dios era que teníamos interés, amor y deseo de servir a otro, dice. Esa era la prueba. No hay otra prueba. No podemos traer prueba de conocimiento ni sabiduría. Porque la sabiduría, el conocimiento, provoca una cosa también en nuestro corazón. Envanecimiento, dice. El Espíritu de Dios es lo que nos da poder e inteligencia. Entonces, si esa sabiduría no le acompaña el Espíritu de Dios, el corazón de Dios, la esencia de Dios, se queda como vanidad, cosa inservible. No funciona, no anda. Esa es la realidad. Entonces, hoy en día el mundo, la gente acumula conocimiento en su cabeza. Está muy seguro de lo que sabe, pero no está convencido de lo que vive. No puede demostrar lo que sabe con su vida. Eso no puede hacer. Por eso, como Adán se esconde detrás de Eva o detrás de una muralla. ¿Saben por qué la gente no tiene libertad? ¿Saben por qué no son libres? No puede expresarse, no puede transmitir nada a otra persona, aunque sabe muchas cosas. ¿Por qué? No se aplica. ¿Comiste el árbol que te mandé, no comieses? La mujer que tú me diste, venga, siempre está buscando algún responsable, alguna culpabilidad con otra persona o con alguna cosa, la situación, la economía, el trabajo, los problemas en la casa, los problemas con los negocios, etcétera, 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 etcétera. Y vos, Dios, me diste esta situación, así que por tu culpa yo no puedo hacer lo que la Biblia dice. Así estamos igual nosotros. De causa de Dios, de causa de Dios. Entonces, eso es un buen momento para analizarnos, ¿no? Espiritualmente, cómo estamos delante de Dios, para examinar de acuerdo a la Biblia. Miren lo que dice acá. Primero lo que el apóstol Pablo decía acerca de los israelitas ayer que hemos visto. ¿Quiénes son ellos? Versículo 4, 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este grupo, esta gente, han recibido la promesa de Dios. O sea, todas las promesas que están en la Biblia son para estas personas. Está claro, ¿no? No son para las personas fuera de este pueblo, son para ese pueblo. Entonces, ¿cómo las personas fuera de este pueblo pueden recibir esa promesa? Siendo parte, ¿no? Uniéndose, injertándose. También a este pueblo se le promulgó la ley. Ayer vimos qué significa eso. La ley ya estaba desde el principio, desde Adán Dios ya tenía su ley. Pero ¿a qué pueblo fue que se puede decir, ¿cómo se decía en términos jurídicos? Le legisló. Se dice, esta ley todavía no ha sido aprobada, se puede decir, ¿no? Hay leyes que ya se están así hablando ahí, pero no son aprobadas. Después de que acepta el Congreso, el presidente, son aprobadas y entra en vigencia. ¿Entienden, no? Aunque la ley de Dios ya estaba desde el principio, porque vemos que Noé ya sabía sobre animales kosher y no kosher, animales puros e impuros. Vemos que Caín y Abel ya sabían sobre el sacrificio de reconciliación y sacrificio de paz. Ellos ya sabían, ya estaba escrito. Hay cosas que aparecen recién en Levítico. Vemos muchas otras cosas que Dios ya le enseñaba a ellos. También vemos que Abraham ya conocía las leyes. ¿Entienden, no? Vemos ya en Génesis que ya se establecía el séptimo día como día de reposo para guardarlo y que Dios lo santificó. Pero ¿a qué pueblo fue que Dios le estableció, le promulgó todas esas leyes? Al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ese pueblo vaya y enseñe al mundo. Sea luz para las naciones.
Imagínense, hoy con los niños hemos visto que muchas de esas leyes están siendo aplicadas actualmente en las leyes del mundo. Muchas de esas leyes de ahí salieron. Anteriormente los reyes no hacían juicio. El rey decía, me parece inocente, libérenlo. Aunque este hombre mató a 100 personas, puso bombas en un montón de escuelas, abusó de muchas cosas, pero al rey le parece inocente, libérenlo. Este hombre solamente aplastó una mosca, mátenlo, cuélguenlo. ¿Eso ya es justicia o no? En la época de que un rey estaba, eso era justicia. ¿Sí o no? Pero Dios, ¿qué tipo de justicia quería que su pueblo haga? De acuerdo a leyes. Van a reunir, van a decidir, van a haber testigos, van a hablar en contra, el otro se va a defender. Todo ese sistema de leyes, ¿de dónde salió? De la ley de los judíos, de la ley de la Biblia. Observen nomás. ¿Está bien eso? Entonces todo eso ya Dios está preparando para que se haga justo. No es que vino de la ley griega ni romana, como nos enseñan muchas personas. Dios ya estableció el sistema justo de juzgar a una persona, de acuerdo a lo que había hecho, de acuerdo al delito que había cometido. Entonces eso se le dio al pueblo de Israel. Y también de ellos salieron los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. Y también el Mesías vino de ese pueblo, según la carne, el cual es Dios. ¿Qué significa el cual es Dios? Que era Dios, el que puede anunciarnos, proclamar, a darnos el conocimiento de la verdad. ¿Recuerdan que Jesús le dijo, acaso no está escrito en su ley, dioses sois? ¿A quién se le llamaba Dios? O sea, ¿a quién se le llamaba dioses? A los que impartían justicia. Porque dice que Dios estaba sentado en la reunión de los dioses. A mí me parecía raro esa parte en Salmo, ¿no? Dios sentado en la reunión de los dioses. El dios Zeus, el dios Júpiter, el dios Neptuno, ellos estaban ahí. No, ¿a quiénes se le decían dioses? A los jueces. Por eso cuando Jesús decía, si yo me hago llamar Dios, ¿qué problema hay? Dios le llamó en su ley, Dios se da a sus jueces. Por ejemplo, si Él es uno de los dioses, venía acá, ¿qué Él es? Cuando le saco de ese grupo, ¿qué Él es? Es un Dios. Pero no es el Dios en el pensamiento que muchos tienen que es Dios. Eso no me ha explicado. Bueno, eso era tema ya de ayer. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué significa no que la palabra de Dios haya fallado? Porque, bueno, ya que este pueblo tiene la promesa, este pueblo tiene los patriarcas, la ley herérea, entonces ¿por qué no funcionaron? ¿Por qué no funcionaron como Dios quería? ¿Falló la palabra? ¿Falló lo que Dios dijo? No, dice, y atienda muy bien lo que el apóstol Pablo está explicando a los romanos. Recuerden que en Roma había grupos divididos, había gente que se sentía muy judío, había conversos a Yeshua, a Jesús, que decían que no, acá hay un error, y había realmente otro tipo de grupos también. Entonces él le va a aclarar aquí, ¿quién es realmente israelita? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Primer punto, la descendencia de los hijos de Dios van a venir de Isaac. ¿Y por qué aclara esto? Porque Isaac era hijo de Abraham. Aparte de Isaac, Abraham tuvo otros hijos o no. Tuvo otros hijos. Uno de ellos era Ismael, también Madián y otros más. Entonces hay muchas tribus que han salido de Abraham. Entonces muchos pueden decir, nosotros también somos descendientes de Abraham, nosotros también somos descendientes de Abraham, muchos pueden decir que todos somos descendientes de Abraham. Nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos, nuestro padre, uno de ellos soy igual que tú. Y yo, gracias al Señor. No hace eso, ¿no? Pero ¿de qué está hablando acá Dios? No que todos los que salieron de Abraham son los descendientes de Abraham, sino de Isaac tenía que salir a descender. ¿Y por qué de Isaac? ¿Qué tiene en especial Isaac? ¿Quién era Isaac? Recuerden que Dios le promete a Abraham que iba a tener un hijo. ¿Sí o no? Le promete, y que a través de su hijo iba a multiplicarse él, todas las naciones. Y él espera a ese hijo, pero por no poder conseguir a ese hijo, hace carnalmente. Con Agar se junta y sale a Ismael. Él quiere ayudarle a Dios. Entonces, él que trató de hacer la promesa de Dios, él quiso ayudarle un poco.
Entonces ahí quiebra la promesa de Dios. Entonces, no, esa no es la manera que Dios eligió. Después de que nació ya Ismael, ya Abraham pensando que Ismael era su descendiente, Dios le da un comunicado a Abraham. Le da un anuncio. ¿Qué anuncio le da? Fíjense, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta es la palabra de la promesa. Cuando Dios le promete a Abraham, Sara va a tener un hijo. De Sara va a venir el que va a recibir esta promesa que te he dado. Que conste eso en el acta. Este hijo que va a tener Sara va a ser del quien va a heredar y se va a cumplir todas las promesas que te he dado cuando te llamé de tu tierra. Y eso Dios había cumplido con él. Entonces ya sabemos por qué Dios dice que de Isaac le será llamada descendencia. Pero vamos a ir enseguida a ver esa parte en Génesis para entender mejor. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y vamos a Génesis capítulo 21 primero. A ver qué fue lo que Dios le dijo y por qué Isaac era tan importante para Dios. Génesis 21. Esto fue lo que estaba ocurriendo un tiempo cuando ya estaba Ismael y estaba también Isaac, cuando ya habían nacido. Versículo 8, Génesis 21, 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué hacía Ismael con Isaac? Se burlaba, lo menospreciaba. Y esto vio Sara. Sara era también muy espiritual. Sara tenía también una visión ya profética. Este niño tiene una mentalidad corrupta y corrompida. Este niño no puede ser parte de este pueblo, de esta herencia. Por eso le avisó a Abraham. Se burlaba. No solo se burlaba, le menospreciaba y le consideraba como poca cosa. Ismael tenía una mentalidad perversa. ¿Sabían eso? Una mentalidad cruel. Y eso notó Sara en él. Eso vio Sara en él. Este joven tiene una mentalidad cruel y perversa y corrompida sobre todas las cosas. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual, ella leímos eso. 10. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Una vez más, la confirmación de lo que Dios le había dicho a Abraham acerca de Isaac se está confirmando ahora a través de la queja de Sara. Parecería que acá hay una queja de una mujer despechada nomás. Sí, porque no te gusta mi hijo, tu hijo, mi hijo. No, esto es una visión que está teniendo Sara de que este niño va a ser problema con su hijo. Entonces mejor apartarlo, sácalo de aquí, puede ser peligroso. Escucha su voz. Bueno, ahora vamos a leer el 22. ¿Qué pasó aquí? Después de que quedó Isaac como hijo de Abraham y ya fue echado Ismael, ¿qué le dijo Dios que haga a Abraham acerca de su hijo Isaac? Llévalo y ofrécemelo como sacrificio. Así le dijo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue y le llevó y lo ofreció como sacrificio. O sea, le preparó para ofrecerle como sacrificio. Le ató las manos, le puso sobre el altar y estaba listo para sacrificarlo. Isaac ya era mayor cuando ya tenía como 30 años. Abraham era abuelito. Tenía más de 100 años. Abraham tendría fuerza para dejarse, para
amarrar a su hijo y sacrificarle. No. Isaac él mismo se dejó, se entregó. ¿Entienden esto? Quiere decir que acá Dios estaba mostrando una sombra de que un día también Dios iba a enviar su unigénito y que él mismo se iba a entregar por el pecado del pueblo. Y esta sería la señal, esta sería la promesa. Miren lo que dice acá, 22:15. Dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice ahí? Por cuanto obedeciste a mi voz. La bendición de Dios se confirma una vez más al ver el andar y el caminar que está teniendo Abraham. Aunque ya le había dado esa promesa en el capítulo 15, aquí es confirmada. Y mientras va caminando Abraham, se va manifestando más en su corazón. Hermano, hoy yo recibí una promesa de Dios. Ahí ya se selló todo, se acabó todo. Mi andar no cuenta, mi caminar no importa delante de Dios. Los pasos que desde ahora ya no importa, ahí Dios ya me selló, ya está ahí. ¿Por qué le confirma otra vez acá? ¿Por qué le dice otra vez esto? Era importante el paso que estaba dando. ¿Me entienden, no? Esto quiere decir que Abraham realmente cree lo que Dios le dice. Por eso oye su voz y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque creía que Dios tenía el poder para levantarlo otra vez. Entonces Abraham ya estaba viendo la resurrección en este lugar. Y eso sería lo que le daría esperanza a los hijos de Dios en el futuro. Nosotros un día vamos a volver a levantarnos, tenemos esperanza. Entonces no hay problema para temer del sufrimiento y nada. Volvamos a Romanos. De ninguna cosa, no hay nada que nos pueda separar de Dios. Bueno. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Muchas cosas aconteció con este hijo. Y no solo esto, acá sale otro, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esto está en Génesis 25:23, ¿no? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto sale en Malaquías 1, 2, 3, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero acá hay algo un poco raro. También nos da el ejemplo de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, que a uno Dios amó, a otro aborreció. Y hay una parte acá muy importante, que Dios ya tenía su elegido. Y esto muchas veces algunos usan como para condenar. Ah, bueno, el elegido es Juan Carlos, el no elegido es Samuel. Entonces Juan Carlos ya yo pinte mal bate, tuviste al cielo, vos Samuel está frito ya. No importa lo que haga, no importa si querés salvarte, no importa. Ya yo decidí. Así sonaría, ¿no? Así suena. Pero vamos a analizar muy bien. Si Dios dice que es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios que realmente da todas las cosas para el que le teme, para el que le busca, para el que le escucha, entonces no es 100% así. Una cosa es que tengo un propósito con Juan Carlos y otra cosa es los demás no aceptan ese propósito. No sé si me entienden. Si yo tengo a alguien a quien escogí, a quien elegí para que haga un propósito, ¿cuál debería ser la función de los no escogidos? ¿Cuál debería ser el papel de los que no fueron escogidos? ¿Qué les parece? ¿Qué tendrían que hacer los que no fueron escogidos?
aborrecerle, odiarle, maldito, así, servirle, seguirle, dice, el mayor, que dice, servirá al menor, dice, usted es nuestra Alteza. ¿Se acuerdan de Saúl y David? ¿Qué era el problema de Saúl? El orgullo le cegaba. No, yo no voy a aceptar que ese hijo de campesino, ese muchachín insignificante, venga y quiera ser como yo un rey. Yo no voy a aceptar eso. El orgullo, aunque ya él veía que la voluntad de Dios estaba en David, la escritura lo demostraba, la vida de David lo demostraba, pero el orgullo no le dejaba aceptar. Ese es el problema. Dios escogió un pueblo santo, al que le dio todas sus leyes, al que le dio las promesas, al que le dio todos los propósitos que Dios tenía. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer las demás naciones? Seguirle y servirle. Cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, ¿ellos destruyeron todas las naciones o hay naciones que no fueron destruidas? ¿Se acuerdan que hay naciones que no fueron destruidas? Una de ellas era los gabaonitas. ¿Qué habían hecho los gabaonitas? Ellos habían entendido, este pueblo es imposible destruir. Tienen un Dios poderoso. Vamos a usar estrategia. Vamos a disfrazar, vamos a hacernos inútiles. Aunque el pueblo de Gabaón dice que era el pueblo más grande que había. Pero ellos se hicieron los inútiles. Y vinieron y se humillaron y se rindieron. Y aunque la ley decía que hay que matarlo, hay que destruirlo, pero ellos tuvieron misericordia. Ellos usaron de la misericordia. Y quebrantaron ahí esa ley, ¿o no? Ustedes me entienden acá. ¿Se entiende, no? Entonces, hay forma realmente de servirle a Dios, de encontrar la voluntad de Dios en nuestro corazón. Entonces, no solamente tenemos que no, Dios ya le eligió esto y a esto le desechó. Las personas desechadas son los que desechan el propósito de Dios, los que desechan la voluntad de Dios. Esos son los que son desechados por Dios. Dios no ha desechado a nadie. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué Esaú fue desechado? Ahora vamos a ver cuál fue el problema de Esaú. Vamos a leer en el libro de Hebreos, solamente para entender el problema de Esaú. El libro de Hebreos. ¿Recuerden lo que Esaú había menospreciado? ¿Qué había menospreciado él? Su primogenitura. ¿Por qué causa menospreció su primogenitura? Tenía hambre. Hebreos capítulo 13 dije, no es 13, 12. Entiéndame lo que dice acá. Y esto es una advertencia a nosotros. Esto que sale en hebreo nos está avisando a nosotros. Ñandebe guana, orebe guana, para nosotros. Miren lo que dice. 12, Hebreos 12, desde el versículo 15. 12, 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entiendan bien. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Atiendan bien, dice. Que no sean desechados de la gracia de Dios. No pierdan esa gracia de Dios. Que brote alguna raíz de amargura en sus corazones. ¿Qué quiere decir brote? Empiece a levantarse un pequeño odio, un pequeño rencor, no le aguanto, no le quiero, no me gusta. Y eso haga que pierdan. ¿Y a quién le va a comparar cuando empieza a hablar esto? ¿De quién se va a acordar? Fíjese lo que dice ahí. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué hizo Esaú? Por una comida vendió su primogenitura. ¿Como para que Dios la aborrezca o no? Ahora la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué en Romanos dice que no habían aún nacido, ni hecho mal ni bien, para que Dios ya tenga el propósito? Recuerden lo que dije antes, una cosa es que Dios tenga el propósito con alguien, y otra cosa es que esa persona haya rechazado ese propósito cuando nació. Por ejemplo, nacen dos personas, mellizos, gemelos, ¿no?
Y uno sale más inteligente, más sabio, adquiere todos los poderes, se hace presidente, se hace todo, y el otro tiene envidia, por eso no le acepta, le surge un odio, algo así. O no sé, entre dos hermanos, el papá eligió, este sí tiene don para dirigir mi negocio, y vos no tenés don, así que vos vas a ser su empleado. Entonces, ¿cómo se siente? Se siente mal, ¿no? Se siente enojado. Por ejemplo, Jacob vio sabiduría en quién de sus hijos. ¿En cuál de sus hijos vio sabiduría? En José. Vos tenés sabiduría, le dio el manto de colores. Vos vas a poder dirigir a tus hermanos, vos vas a poder hacer muchas cosas. Pero sus hermanos, ¿cómo vieron eso? No les gustó. Estaban enojados. También cuando Jacob estaba bendiciendo a los hijos de José, ¿en quién vio que se iba a cumplir la promesa que le había dado Abraham, Isaac y Jacob? ¿En quién vio? ¿En el mayor o en el menor? En el menor, en Efraín. Y aunque él puso la mano derecha sobre Efraín, la mano izquierda sobre Manasés, José le dijo, no, padre, no es así. Así, no, ya pesa. Él vio el propósito de Dios en Efraín. ¿Me entienden? Entendiendo, ¿no? Dios tiene su propósito por algún tipo de persona, por algún tipo de pueblo. Otra cosa es que nosotros no hayamos aceptado ese propósito, ese objetivo. Y eso es lo que provoca en nuestro corazón amargura. Y contamina a los demás. Porque lleva a los demás a oponerse no a esa persona, sino al propósito de Dios. Y por eso Dios la aborrece. Por eso Dios la aborrece. Una vez más, Dios ya tenía su propósito con Abraham, por eso le llama un día a Abraham. Dios ya tenía su propósito con Noé, por eso le da la gracia a Noé. Pero Dios a través de Noé, a través de Abraham, ¿qué quería hacer? Bendecir a las demás naciones y personas. Pero la gente que hacía Abraham anunciaba la palabra. Recuerden una cosa, cuando Abraham llegó a una ciudad y los reyes de ahí le miraron, él dijo por su esposa que era su hermana, y el rey le llevó a su esposa y después vino Dios y le exhortó mucho. ¿Qué está haciendo vos? Este es un hombre profeta de Dios. Entonces el rey, yo no sabía, dijo, bueno, entrega a su esposa y pídele a ese siervo que ore por vos y vas a ser bendito. Y Abraham oraba por ellos y eran bendecidos. Así está escrito en la Biblia, ¿no? Pero si ellos no hubieran aceptado, no aceptamos esto. Oreo a ver la mandaba, espérate pico más. Entonces la maldición caía sobre ese pueblo. Lo mismo pasó con Isaac, lo mismo con Jacob. Cuando Jacob va a la tierra de su tío, Labán, y trabaja ahí, ¿qué hace Dios con su tío Labán? Bendice, prospera, crece. Porque el propósito de Dios no estaba con Labán. ¿Con quién estaba? Con Jacob. Cuando Dios tiene su propósito con una persona, todas las personas que apoyan, están al lado, le siguen, prosperan. Simplemente. Contrario, todas las personas que rechazan, no a esa persona, el propósito que Dios tiene a través de esa persona, fracasan. Fracasan. Y eso ocurrió ¿con quién? Con el faraón. Cuando José llegó, vamos a hablar un poco de este tema. Cuando José llegó a Egipto, le llevaron a la cárcel, le acusaron injustamente. Después el faraón tiene un sueño y no sabe cómo solucionar. Le traen a José. José le interpreta el sueño al faraón. Faraón dice, este hombre tiene sabiduría de Dios. ¿Qué hace faraón? Le nombra vicepresidente. Imagínense, de la cárcel a la presidencia, a la vicepresidencia. ¿Eso sí es un gran puesto o no? ¿Qué vio faraón en él? La sabiduría de Dios. Entonces cuando vos lográs eso, cuando vos comprendes eso, y vos apoyás, ¿qué vas a recibir? ¿Maldición o bendición? ¿Qué recibió el país de Egipto en el tiempo de José? Muchísima bendición. Había mucha prosperidad. Todos los países venían a servirse. Pero los hermanos de José, ¿cómo estaban? Con hambre, con dificultad, con sufrimiento. Vayan a buscar comida a José. Ellos le habían expulsado a José. José le había dicho su sueño. Yo tengo un sueño de que 10 manojos se inclinan ante mi manojo. La luna y las estrellas se inclinan ante mí. ¿Quién te crees tú? ¿Quién más, Picondé? Y le echaron. Rechazaron la bendición, la promesa de Dios. Pero estaba ahora siendo bendecido un rey extranjero, un pueblo extranjero. Estaba recibiendo esa bendición. Porque ellos decidieron apoyar.
Bueno, pasan los años. El pueblo de Israel viene a vivir a Egipto. Yo creo que había gran prosperidad. Pero se levanta un rey que no conocía a José. Atiéndame bien, no conocía a José. No conocía la bendición que había recibido su pueblo por medio de José. ¿Y qué empieza a hacer con los israelitas? A garrotearle, a pegarle, a esclavizarle y a matar a su hijo. ¿Qué les parece? Este pueblo es un pueblo que nos está agarrando. Hoy que pama ahora coticuera entero. Tenemos que exterminarlos. Tenemos que acabar con ellos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué creen ustedes que le esperaba a Egipto? ¿Qué vendría después de Egipto? ¿Alguien sabe qué le pasó a Egipto? Ahí sí que vino, en todos los años de prosperidad que Dios le había dado, creo que en unos meses se acabó. Vino el caos, la destrucción, la muerte, el dolor, el fracaso. Nunca más Egipto sería gran potencia como antes, nunca, ni hasta hoy. ¿Qué hicieron ellos? Menospreciaron al pueblo de Dios. Pero Dios no vino directamente a darle su castigo. Dios vino civilizadamente a pedirle, por favor, bueno, gracias por haber cuidado a mi pueblo. Ahora se cumplió ya el propósito. Ustedes como buen ayo, le cuidaron mi pueblo. Ahora déjenme hacer mi propósito con ellos. Yo tengo un propósito con este pueblo. Yo los quiero adoptar. Yo quiero que ellos sean luz para las naciones. La bendición también le va a alcanzar a ustedes. Déjenlo. ¿Qué dijo Faraón? No, me voy a dejar ir. La llamó, ay. Ah, sí, te hace el duro. Bueno, conviertan el río en sangre. Después de ver el río en sangre, la gente no podía más tomar agua del río. El río lo más sagrado que tenían los egipcios. No aceptó. ¿Vas a dejar? No voy a dejar. Y ahí en la Biblia, cuando el faraón endurece su corazón, es un endurecimiento de aguante. Yo anoté esa palabra. Vamos a ver un poco Éxodo capítulo 9. Para entender este punto. Éxodo capítulo 9. Ya entendimos el tema de Esaú. Ahora vamos a Faraón. Éxodo capítulo 8, Éxodo capítulo 8. En Éxodo capítulo 8 aparece la plaga de la rana. Ya como Faraón había endurecido por causa de su corazón por el río convertido en sangre, Dios envía otras plagas que son ranas por todas partes, en su habitación, en su cama, donde sea. Y un tiempo el Faraón ya se hartó ya de eso. Ya no aguantó. Entonces le llama a Moisés. Y miren lo que le dice. 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y que deje ir a tu pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio al Señor. Así está hablando Faraón. Ya, oren por mí, por favor. Oren por mí, por favor. Oren por mí, por favor. ¿Escucharon alguna vez este dicho? Oren por mí. Oren. Y para que yo pueda servir mejor a Dios. Para que yo haga mejor las cosas por Dios. ¿Y qué es lo normal que tenemos que hacer cuando alguien nos pide que oremos por él? No voy a orar por vos. Falso. Así decirle. No, claro, vamos a orar por vos. No te preocupes. Porque nosotros cuando alguien nos está diciendo, oren por mí para que mi vida cambie, estamos recibiendo con toda sinceridad ese pedido. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo está viendo Dios ese corazón? Ante el hombre vos podés fingir, ante el hombre podés decir lo que sea. Pero ¿cómo está tu corazón ante Dios? Realmente, ¿cuáles son tus planes, tus intenciones en tu corazón? No, yo ya está, no, cuando una vez que solucione el problema, ya. Déjate, chico, algo así. Miren lo que pasa acá. Versículo 9. Y Moisés dijo a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tu casa, y solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra,
para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. ¿Cuándo quería que se saque la rana? Mañana. ¿Por qué le dijo mañana? Si las ranas estaban destruyendo todo lo que había. ¿Cuándo tendría que haberle dicho? Hoy. ¿Por qué le dice mañana? Porque se está burlando de él. Mañana. Vení mañana. Entonces un día más él va a ver. Porque él estaba pensando, puede ser que sea casualmente, no. Tal vez mañana desaparezcan las ranas. Entonces voy a ver un día más si eso. Entonces acá sale la palabra endurecimiento. Les voy a decir qué significa esta palabra. El versículo 12 dice, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón y clamó Moisés al Señor tocante a la rana que había mandado el faraón. E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y se juntaron en montones y apestaba la tierra. Y el versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no les escuchó como el Señor le había dicho. Acá esta palabra endureció, en la traducción original dice kabat, en el hebreo dice kabat. Y kabat quiere decir resistirse o aguantar, o voy a aguantar hasta ver hasta dónde esto es cierto, algo así, ¿entendés? Cuando alguien te está haciendo las cosas y vos medio que no le crees tanto, pero voy a aguantar, voy a soportar. O sea, voy a endurecer mi corazón, porque todavía no estoy convencido de que esto haya sido poder de Dios. No sé si me están entendiendo. Entonces, esta es la palabra kabat. Kabat es resistirse o soportar o aguantar. Hay gente que está aguantando. Voy a ver hasta dónde es cierto todo esto que la Biblia dice. Porque capaz que sea todo mentira nomás. Yo voy a vivir mi vida normalmente. Voy a oponerme siempre a Dios y a ver si es cierto. Y aguanta. Y así hizo Faraón muchas veces. Pero luego acá en el capítulo 10, las plagas y las tinieblas. Recuerden que después de esta plaga ya venía la última plaga. ¿Cuál es la última plaga? La muerte de los primogénitos. Ya le iba a tocar ahí la vida a su pueblo y a su hijo. Acá el pueblo ya estaba desesperado. El pueblo de Israel ya estaba terrible. Y recuerden una cosa. La causa de que tu pueblo, tu gente, tu familia, tu descendencia sufra, siempre vas a ser vos. No va a haber otro. Si vos endureces tu corazón, si vos cerrás tu corazón, si vos le querés aguantar a Dios, vas a hacer que tu gente sufra. Vas a hacer que tu gente padezca, según esta escritura. ¿Qué estaba haciendo Faraón? Por su resistencia, por su oposición a Dios, ¿qué estaba haciendo? Que su pueblo sufra. Que su pueblo vea la desgracia. Y acá dice que cayó granizada, langostas, se quemó toda la cosecha, como nunca había ocurrido antes en Egipto. Se perdió todo lo que había. El pueblo estaba en miseria. Y miren lo que ocurrió. Capítulo 10. Un ratito. Versículo 22. 10:22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid al Señor, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para el Señor nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Cuando Faraón escuchó esto de Moisés, no, nosotros vamos a irnos todo, ni un gatito se va a quedar acá, ni un pollito, todo vamos a irnos. Ahí cambió su endurecimiento. Versículo 27. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Acá la palabra endureció es la palabra hazak. ¿Qué quiere decir hazak? Es como decir fortaleció. Su endurecimiento fue fortalecido. Se le agregó como un sellador y se le pegó ahí para que no salga más.
Eso fue. De tanto que venía él aguantando, acá como se dice, ya basta. No voy a hacer nada, no quiero saber nada, toma, no, la manoa, no me interesa nada. ¿Quién dice que hizo esto? ¿Quién dice que hizo esto? Dios hizo. ¿Dios es tan malo? ¿Dios es tan perverso? ¿Qué venía haciendo Faraón hacia Dios? Venía burlándose de él, venía probándole. Hermano, cuando yo le pruebo a Dios, cuando yo voy desafiándole a Dios, cuando voy ahí, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día Dios me va a endurecer mi corazón. No voy a querer más escuchar nada. No voy a más querer saber nada. Y ahí ya Faraón se fue contra Moisés. Voy a destruirlo, voy a matarlo. Bueno, se sentenció él mismo. No es bueno burlarse de Dios. No es bueno menospreciar los propósitos de Dios. Porque va a llegar el tiempo en que Dios cierre tu corazón. Dios va a cerrar tu corazón. Esto es lo que Pablo le está enseñando a los romanos. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo con muchos israelitas? Están cerrando su corazón de la escritura, de la palabra. Va a llegar el tiempo que ustedes no van a poder entender más. Le está advirtiendo. Eso ocurrió con Faraón. Volvamos a Romanos. Terminar esta parte. Una vez más. El versículo 10, ¿no? Y no solo esto, sino eso ya leímos sobre Rebeca. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué le dijo esto a Moisés? Esto fue cuando el pueblo de Israel estaba viviendo desenfrenadamente pecando y haciendo idolatría y sirviendo a Dios, al becerro de oro, y él le pide que Dios le acompañe. Le pide, yo te he dado la gracia, Moisés, yo te he dado toda mi misericordia, Moisés. Así le dice Dios. Pero Moisés le dice, si yo hallé la gracia, quiero que me acompañes, quiero que camines conmigo, quiero ver tu camino, quiero entender tu camino si he hallado la gracia. Esto está en Éxodo 9:13. Ahí le digo nomás. ¿Qué significa esto? Yo te doy la gracia, Moisés. Yo tengo la gracia contigo. No, no es suficiente para mí. ¿Qué le pedía Moisés a Dios? Tu compañía, tu andar, tu enseñanza, tu sabiduría, que me muestres el camino por donde debo andar. Eso para mí es hallar la gracia. Y ahí Dios le dice, no te preocupes. Yo voy a seguir contigo. Yo voy a ser misericordioso contigo. Yo voy a hacer todo lo que a mí me parece correcto. Y ahí le explica, porque voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y voy a compadecerme del que yo me compadezca. No te preocupes. Así le hablo. ¿Por qué dice esto así? ¿Por qué él va a tener misericordia del que él quiere? Porque hay que entender una cosa. Nosotros no conocemos el corazón del hombre. Nosotros no conocemos el corazón humano. Nosotros juzgamos de acuerdo a nuestra vista. Dios no. Dios juzga de acuerdo a su juicio justo. Por eso, cuando Él dice entre el trigo y la cizaña, Señor, ¿quieres que arranquemos esta cizaña que se plantó acá, que alguien plantó entre el trigo? Le dice, no, deja, porque ustedes no identifican todavía muy bien el trigo de la cizaña. Vamos a esperar que pase el tiempo. Y cuando llegue el tiempo de la siega, los segadores son expertos, conocen muy bien cuál es el trigo, cuál es la cizaña. Ellos van a hacer la separación. Así también, decía Jesús, en los últimos tiempos aparecerán los ángeles de Dios y sacarán su trigo y apartarán la cizaña. Así está escrito. ¿Quién conoce realmente los corazones de los hombres? En la Biblia, en Jeremías 17 dice, yo soy quien conozco los corazones. Y que doy a cada uno conforme a sus obras. Así está escrito. ¿Se entiende, no? Entonces, no te preocupes, Moisés. Versículo 14. Pues, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra vez este texto parece medio raro. No depende del que quiere
ni del que corre. Habíamos visto que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. ¿Sí o no? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Yo voy a morir, ¿para qué me sirve? Pero cuando Isaac dio la bendición a Jacob por trampa, ¿no? Él vino y le volvió a pedir la bendición a Isaac, su padre. Por favor, ¿no queda una bendición para mí? No hay. Lo único que hay para vos es que te sometas a tu hermano Jacob. Eso es lo que hay para vos. Y que vos vas a vivir de tu esfuerzo, de tu dedicación. Nada más. ¿Y qué hizo él? ¡No! Lloró amargamente. Y empezó a tener odio, rencor en su corazón. Él pidió, ¿qué hay para mí? Dijo, ¿no? Él dijo, no, ¿qué hay para mí? Esto hay para ti. ¿Qué hizo él? Lo rechazó, lo menospreció. Si él hubiera entendido la voluntad de Dios, el corazón de Dios, hubiera aceptado servirle a Jacob, pero no quiso servirle a Jacob. Entonces él rechazó la gracia de Dios, rechazó la misericordia de Dios, rechazó la obra que Dios tenía para él en su corazón. Entonces, aunque él quiere, escuchemos bien, quiere aparentemente caminar delante de Dios, pero no depende de él. ¿Depende de quién? Depende de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No depende de cómo vos querés caminar, no depende de qué vos querés hacer, depende de Dios qué quiere que haga. No sé si me entienden. Depende de qué es lo que Dios quiere que yo siga y entienda de su palabra. No qué quiero yo entender. Algunas personas dicen, no, este pastor no predica como yo quiero, por ejemplo. Este pastor predica otra forma. Esa forma a mí no me convence. Yo quiero que predique como a mí me convence. Entonces, no depende de esa persona. No depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Dios te abre el entendimiento, vas a poder entender su corazón. ¿Se acuerdan cuando los gentiles empezaban a entender la palabra? ¿Qué habían dicho los judíos? De manera que también Dios ha dado arrepentimiento de vida a los gentiles. ¿Qué significa esta palabra? Nosotros no podíamos entender que esta gente hubiera tenido la mentalidad, la capacidad de comprender el propósito de Dios. Pero había sido, sí se puede. Quiere decir que Dios le ha enseñado a ellos su manera, su forma. Y ellos estaban contentos por eso. Los gentiles también empezaron a entender la manera de Dios. No dependía de ellos. ¿De quién dependió? De Dios. Dios le dio el arrepentimiento de vida para entender el camino correcto que se tenía que llevar. Esto es solamente tarea y trabajo de Dios. O sea, no piensen ustedes, no, yo sí quiero caminar delante de Dios, voy a caminar. Yo sí quiero guiar a mi familia bien, voy a guiarle. No piensen así. No depende de ustedes. Si Dios no le abre el entendimiento, ustedes no van a poder dirigir a su familia conforme a la voluntad de Dios. Van a dirigir conforme a su voluntad, a su manera. Y le va a parecer que está bien. Eso es lo que hicieron lastimosamente mucha gente. Bueno, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, y otra vez habla de Faraón, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto dice que se le dijo al Faraón. Y esto está en, Éxodo 9. Voy a ver un poco, vamos a ver esto, quiero ver lo que dice acá. No están apurados, ¿no? Éxodo 9, fíjense lo que dice. ¿Eh? 16, ya. Vamos a leer desde 13 para entender bien. Éxodo 9, 13. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, miren lo que le dice, esto es el propósito por el cual yo te hice, le está diciendo. ¿Saben qué es lo misericordioso? Que Dios le está diciendo a Faraón: ¿sabe por qué yo te hice? ¿Sabe por qué vos sos Faraón? ¿Sabe por qué vos estás ocupando este lugar? ¿Sabe por qué vos sos el rey más importante del mundo? ¿Sabe por qué? Para que yo manifieste en ti mi poder. Si le está diciendo, mandando decir esto Dios, quiere decir que está esperando que se arrepienta, ¿no? Ya habían pasado muchas plagas acá. Ya tendría que haberse dado cuenta. Y ahora le está dando última sentencia. Es igual que cuando Jesús moja el pan y le pasa a Judas. Le está dando una oportunidad. Yo quiero ser parte de tu vida. Yo no quiero perderte. Lo que tienes que hacer, hazlo. Y él se fue y hizo. Su corazón ya estaba sellado con Poxipol. Versículo 16. Ya la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. La causa por la cual vas a endurecer tu corazón y tu pueblo va a caer es para que yo sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué hizo Faraón? No me importa. No quiero saber nada. Déjenme en paz. Váyanse de acá. Déjenme solo. Déjenme tranquilo. Yo voy a vivir mi vida como se me da la gana. Eso respondió. Todavía, versículo 17, te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Ven? ¿Entienden este versículo 19? ¿Qué le dijo Dios a Faraón que haga? ¿Qué le dijo que haga? Envía a tu gente que saque todas sus cosas, su ganado, todo lo que le sirve, y lleven en su casa, porque mañana voy a destruir todo. Si eso no es amor, ¿dónde hay amor? Le está avisando lo que va a hacer. Le está queriendo dar otra oportunidad. Pero claro, él ya estaba endurecido su corazón. Pero esto era también por si entre los siervos de Faraón, alguno habría el entendimiento y la campanilla. Alguno ya tenía que darse cuenta, ahora el Faraón ya endurece tema el corazón. Me parece que él está loco ya. Si alguien podía pensar así. ¿Sabían? Miren lo que dice el 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor, hizo huir sus criados y su ganado a casa. ¿De quiénes? O sea que había entre los egipcios alguna gente que tenía temor a la palabra de Dios, ¿o no había? Había. Este es el Dios verdadero. ¿Cuándo la dio? De Faraón y Tauraima. Perdemos la yacá. Ya de Yucapata, Gocoa. Entendieron ese punto. Este Faraón se volvió loco. Nosotros vamos a ir parte de su destrucción. Se apartaron. Salieron de ahí. Ahora, ¿quién es Faraón en este tiempo? El príncipe de la potestad del aire. Opera en los hijos de desobediencia. Cuando alguno nota eso, ¿va a seguirle o va a apartarse? Va a apartarse. Va a dejar, va a salir. Pero Faraón no quiso. Te avisé, te advertí, eras prueba, no quiso. Pero mucha de su gente aceptó. Bueno, sigamos. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿De quién está hablando? De Faraón. ¿A quién se refiere? A Dios. Dios, si quiere tener misericordia de vos, va a tener misericordia. Y si quiere endurecer, va a endurecer. Pero hay una razón por la cual endurece. Eso es lo que tenemos que entender. Algunos se quejan después de Dios. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios endurece mi corazón? No, analiza
¿Por qué vos rechazaste constantemente su palabra? Mientras más Él te enseñaba, mientras más Él te daba la probabilidad, vos rechazaba, te burlaba, tomaba en poco. Yo sé, llegó el día en que Dios te endureció. Él quiere así, Él decidió. Vos no podés remediarlo. Así es. Puedes remediarlo, maldito Dios, y puedo quejarme todo lo que quiera. Pero Él decidió endurecer tu corazón, no vas a más creer la palabra. Al final, ¿qué le causó esto a Faraón? La destrucción de todo su pueblo. Quiero leer para terminar un libro más, Job 42. Job 42. Poco a veces leo Job, pero hoy quería leer. Job 42. Antes de Salmo estaba Job. ¿Quién era Job? Un hombre perfecto delante de Dios, que hacía todo lo que Dios le decía, aparentemente. Pero un día Dios quería demostrarle a él que su corazón no era tan fiel como él pensaba. Y él empezó a reaccionar en contra de Dios. ¿Pero qué dice acá? 42, versículo 1. Respondió Job al Señor, ¿encontraron todo? Antes de Salmo está Job. Respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Fíjense lo que ahora está diciendo. Este es el último capítulo de Job. ¿Quieren entender qué pasó? Lean los 43 capítulos de antes. ¿No? Yo les leo el final nomás. Yo conozco que todo lo puede. Y fíjense después de cuántas penurias recién Job puede hablar así. Ahora sé que todo lo que vos querés hacer. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice. Nada que está pensando. Dios sabe todo. Dios observa todo. Dios entiende todo. Está analizando todo. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es ese que te hace estar ciego, no te hace comprender las cosas de Dios? ¿Quién es? Tu propio yo, tu propia razón, tu propia sabiduría. Por tanto, que dice ahí, yo hablaba lo que no entendía. Recuerden que Job era sabio, entendía toda la palabra, él hacía sacrificio por todos. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Está reconociendo. Yo no entendía tu propósito, tu voluntad. Oye, te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ya, después de que mis ojos pueden ver, dice, y pueden oír ahora sí a Dios, ¿cuál es la reacción de Job hacia él? Que dice, me arrepiento, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No es porque él considera que su vida es una desgracia, porque él entendía un concepto diferente hacia Dios. Llegó a pensar que Dios era injusto, llegó a pensar que Dios se equivoca, ¿está bien? Dios se equivoca, Dios no me conoce muy bien, Dios no sabe lo bueno que soy yo. Por eso me permitió todas las... Dios nace igual. ¿Cómo yo pude pensar eso? Si Él sabe todo, Él conoce todo, Él no puedo escaparme. Él entendió así. Me aborrezco. El día que nosotros podamos verle realmente a Dios y escuchar realmente su voz, vamos a darnos cuenta quiénes somos. Vamos a darnos cuenta qué somos. El día que podamos hacer eso y podamos tener este testimonio. Un día yo le pregunté a un hermano, él hizo su correo electrónico, ¿no? Y puso fulano de tal, Job 42 puso, @hotmail.com. Job 42. Le pregunté, ¿por qué Job 42 pusiste tu correo? Me refleja a mí, refleja mi vida. Entonces pues yo me empecé a analizar, cierto. Fue el momento en que él abrió su entendimiento, después de muchas cosas. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elí, bueno, eso ya es otro tema. Ahí después de esto, Dios usó a Job para bendecir a otras personas. Hermano, Dios quiere usar nuestra vida para bendecir a otras personas. Un vaso de agua vos le das a un justo, recompensa de justo va a recibir.
Dios tiene misericordia de todas las personas que le alaban, que se dan cuenta quiénes son. Dios no es un Dios cruel como muchos le pintan, es un Dios misericordioso. ¿Qué es lo que Pablo le está queriendo enseñar a los romanos? Reconozcan su orgullo y soberbia, reconozcan que están rechazando al Mesías, al Cristo, y van a entender la voluntad de Dios. Hoy hasta acá quiero compartir el libro de Romanos, capítulo 9. Hay más, ¿no? Pero para no hacer tan largo, vamos a hacer por pedacitos este capítulo 9, que hay mucha cosa interesante ahí. Después de esto, el apóstol Pablo ya habla acerca de los gentiles que están siendo injertados al pueblo de Israel. ¿De quiénes son ellos? Primero hizo entender quién es un israelita verdadero. ¿Quién es un verdadero israelita? ¿Se acuerdan que Jesús dijo por Natanael que era un verdadero israelita? Porque no había en él engaño, dice. Así, no hay en él engaño. ¿Qué quiere decir esto? Este Señor con sinceridad me busca, me quiere conocer con sinceridad. Por eso decía que es un verdadero israelita.